Para empezar vamos a orar, para que sea el Señor guiándonos. Amado Señor, te queremos dar gracias, Santo Padre, por esa oportunidad que nos das de estar aquí delante de tu presencia, porque tú nos enseñas en tu palabra que congregarnos es algo maravilloso. Gracias, Padre Santo, porque nos has hecho, nos has otorgado ese favor, esa dicha, esa bienaventuranza de estar juntos, alabando tu nombre con nuestros cánticos, con nuestras oraciones y ahora con escuchar tu palabra. Te pedimos que seas tú abriendo nuestros ojos para que veamos esas maravillas que hay en tu palabra, que nos gocemos y que nos apropiemos de ellas para vivirla, para ponerlas en práctica y de la misma forma seguir alabando tu santo nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, ¿quién de ustedes ha leído los salmos? ¿Todos? ¿Cierto? O sea, conocemos los salmos, ¿verdad? Bueno, en los salmos hay un grupito de salmos que tiene un título que dice Cántico Gradual. Estos son desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Y si... ok, estos salmos tienen ese título Cántico Gradual porque eran los salmos que los israelitas de otros países pues iban cantando o cantaban mientras ellos se dirigían a Jerusalén para adorar en el templo, o en las fiestas o en los eventos especiales que ellos tenían para adorar, como Pentecostés, como el Día de la Expiación y otros. Entonces ellos iban caminando hacia el templo, hacia Jerusalén, hacia el templo, y pues cantaban estos salmos. Y si usted los lee, desde el Salmo 120 hasta el 134, si usted comienza a leerlos y los detalla, usted puede darse cuenta de que los primeros cánticos graduales parece como que ellos iban saliendo de sus hogares y se dirigían al templo. Porque, bueno, se alegran porque van a adorar, alaban a Dios porque es Él el que guarda a Israel. Y al final de este grupito, parece como si ya hubieran llegado. O sea, el Salmo 134 ya se dirige directamente a los que sirven en el templo. Ustedes alaben a Dios, como si ya estuvieran ahí. Y dentro de esos salmos hay un salmo muy particular. Es un salmo muy bonito, porque ese salmo nos invita a que nos admiremos del regalo de la comunión. El Salmo 133. Es un salmo que nos invita a que nos admiremos, a que nos maravillemos de ese regalo de la comunión. Y pone como ejemplo, bueno, pone varios ejemplos, pero pone dos ejemplos. Un ejemplo es el óleo o el aceite de la unción que era rociado sobre la cabeza de Aarón, bajaba por sus barbas hasta llegar a sus vestiduras, ¿cierto? El otro ejemplo es acerca del monte Hermón, el rocío del monte Hermón que bajaba hacia Sion, hacia Jerusalén. Y bueno, si Dios nos permite algún tiempo, hablaré acerca de este salmo. Yo quiero nomás concentrarme en el ejemplo de Aarón, ¿cierto? Nos vamos a quedar allí, no en el salmo, sino en Aarón. Y así como para resumir, en el salmo Aarón es mostrado como un regalo de Dios. Es como un regalo de Dios, como un don de Dios para el pueblo. Entonces, desde que Aarón fue ungido como sumo sacerdote, y cada vez que un sacerdote era ungido, para el pueblo eso demostraba que Dios estaba con ellos, que Dios se preocupaba por ellos, que Dios les había otorgado ese privilegio de tener un sacerdote. En este caso, como Aarón. Para el pueblo, Aarón era un regalo, pero era un regalo muy especial. Pues Aarón era como ese puente que comunicaba al pueblo con Dios. Es decir,
el que intercedía por el pueblo delante de Dios, específicamente en el campo de perdón de pecados. Vamos a desarrollar esto en dos aspectos. El primer aspecto es Aarón como un regalo para Moisés. Y el segundo aspecto es Aarón como un regalo para el pueblo. Así que, si puede haber un título para Aarón, es bueno, pues el regalo de Dios. O Aarón, un regalo de Dios. Listo, vamos a desarrollar esto. Así que iniciemos con el primer aspecto. Aarón como el regalo o un regalo para Moisés. Y si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablamos de Moisés, hablamos de su llamado, la vez anterior. Pero dentro de ese llamado, en Moisés, se relata la introducción de Aarón en la narración bíblica, en la historia, como un regalo que Moisés necesitaba. ¿Cierto? Éxodo capítulo 13 y capítulo 4 son muy conocidos. Bueno, más el capítulo 3, por la zarza ardiente. Y de hecho nosotros vimos Éxodo capítulo 3, del 13 al 15 versículos, pero del 16 en adelante, incluso en el 14, Moisés presenta ante Dios como, llamémosle, excusas, por las cuales él no sería el adecuado para ese llamado al que Dios le estaba dando. Por ejemplo, primero le dice, versículo 14, o incluso en el versículo 13, si ellos me preguntaren cuál es tu nombre, ¿qué les responderé? Entonces ahí es donde Dios le responde, yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Luego, ya para el capítulo 4, Moisés le dice a Dios como que, bueno, he aquí yo voy a los hijos de Israel, ¿y qué si no me creen? ¿Qué pasa entonces si no me creen? Pues Dios le dice, le da unas señales. Éxodo ya ese es el capítulo 4. Dios le da unas señales y le dice, versículo 2, ¿qué es eso que está en tu mano? Una vara, le responde Moisés. Entonces él le dice a Dios, échela en tierra y la vara se convierte en una culebra. También le da la señal de la mano. Y además le dice que si no creen en ninguna de esas, la última, pues por lo menos sí. Que es a convertir el agua en ¿qué? En sangre. con tocarla con la vara. Pero, después, en el versículo 10 del capítulo 4, Moisés le dice a Dios, ay Señor, nunca he sido hombre de palabra fácil, de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y yo quisiera quedarme ahí un momentico, porque, bueno, miremos qué había en el interior de Moisés. Ya él tuvo curiosidad cuando vio que una zarza ardía y no se consumía. Bueno, Dios lo llama y le dice, quita el calzado de tus pies, porque el terreno donde está es santo. Pero aún así Moisés presenta la primera apelación ante Dios, le dice, ¿cuál es tu nombre? O sea, yo sé que tú eres el Dios de nuestros padres, de mis padres, pero ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le digo a ellos? Bueno, entonces si le digo ese nombre y no me creen, ¿qué hago? Las señales. Pero ahora le dice, no, es que no soy de fácil palabra. Soy torpe de lengua, soy tardo. Y si revisamos ese capítulo 3 y ese capítulo 4, Moisés no fue tardo en lengua, no fue torpe en hablar, presentando a Dios estas excusas. O sea, ni siquiera se demoró en responder. Eso es una tras otra. Dios terminaba de decirle qué debía hacer, qué debía decir, y Moisés presentaba otra excusa. Entonces, eso es lo primero. Si por lo menos él fuera un torpe de lengua, se hubiera demorado en responder a Dios. Segundo, Moisés ya había sido instruido durante 40 años en la sabiduría egipcia, en el idioma egipcio. Y aún, pues había sido entrenado a ser el siguiente al trono, por lo menos. 40 años. Él no tomó un curso
de egipcio de 2 años o 3 meses y ya empezó a hablar, no, 40 años. Además de eso, él pasó, incluso durante esos 40 años, si en algún momento de su vida fue tartamudo, pues ya no. Pues ya no. Y después de estar en Egipto, él pasó 40 años siendo instruido por su suegro. Y el suegro de Moisés, pues era un judío. O sea, fue instruido en el judaísmo, fue instruido acerca del Dios de Israel, fue instruido incluso acerca del idioma hebreo. Así que al contrario de que Moisés fuera tardo de lengua, que no fuera el adecuado, era el adecuado. Era ese puente. Era ese puente, manejaba muy bien el hebreo, manejaba muy bien el egipcio. Conocía muy bien cada trasfondo. Y por último, Moisés no carecía de elocuencia, o por lo menos no era torpe de lengua, porque en todas sus apelaciones a Dios, o sus excusas, él era muy formal, él era muy elocuente. Él no decía, no señor, ¿usted cómo se llama? No, él le dice, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Yo no sé, pero si yo estuviera ahí, yo le hubiera dicho, venga, ¿y qué les digo a ellos? No sé, yo no soy tan elocuente. Pero Moisés sí, y en cada una fue muy elocuente. Versículo 1 del capítulo 4. Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Yo hubiera dicho, no, ellos me dirán, no, este se volvió loco. ¿Ven la diferencia? Elocuencia. Incluso, yo creo que remata Moisés con la última apelación que presenta a Dios. Ese está en el versículo 13. Dice así, y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Léanlo otra vez, vea, o escúchenlo. Ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. O sea, Moisés estaba rogándole a Dios que envía al que él debía enviar. O sea, pero Dios ya había llamado a Moisés para enviarlo a él. Entonces Moisés lo que estaba haciendo ahí en ese versículo 13 era diciéndole de una forma muy elocuente a Dios que envíe a otra persona. Que envíe a otra persona. Incluso esto prácticamente significa, oh Señor, te ruego que envíes a otra persona. Un comentarista le agrega, te ruego que envíes a otra persona que no sea yo. O te ruego que envíes al que debes enviar con tal que yo no sea. Es decir, el punto es que Moisés fue muy elocuente con esta apelación delante de Dios y ahí demuestra que realmente él no quería, no es que él fuera tardo de lengua, no, es que él no quería hablar eso, a lo que había sido enviado. Sin embargo, pues ya Dios lo había llamado y Moisés entiende su llamado. Entonces, pero es en este contexto en el que Moisés está apelando a Dios, que Dios llega y se enoja contra Moisés. Y en lugar de castigarlo, ¿qué hace Dios? Pues le muestra su gracia, dándole un regalo. ¿A quién? A su hermano Aarón. Incluso Aarón era mayor que Moisés. Por lo menos 3 años mayor que Moisés. Y Dios le dice en el versículo 14, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de decir. Lo que hayáis de hacer, gracias. Entonces aquí es donde Aarón es introducido en la narración bíblica y es como Dios le mostró su misericordia a Moisés, como Dios le mostró su gracia a Moisés, al darle a su hermano. Y entonces, pero Aarón como regalo para Moisés,
hacía el papel de vocero. Estos versículos que acabé de leer, pues dice algo. El versículo 16 es más enfático, dice, y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Pero hay otro versículo en el capítulo 7, el capítulo 7, versículo 1 y 2, que dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces vean cómo Dios le ilustra el rol que va a hacer Aarón a Moisés. Prácticamente Dios le dice, Moisés, usted va a ser mi profeta, y Aarón va a ser su profeta. Y si recordamos que era lo que un profeta era el que habla de parte de... Si recordamos esa definición, el profeta hablaba de parte de Dios solamente lo que Dios le decía, y no más. Ahora, en este caso, Aarón, o bueno, el proceso era que Dios le decía palabra a Moisés, y Moisés, ¿qué hacía? Pues se la decía a Aarón. ¿Y Aarón qué hacía? Pues la hablaba al pueblo. Y si no, pues era al pueblo, era al faraón. Pero entonces ese era el rol, ser el vocero. Esto lo vemos en los versículos 27 y 30, hasta el 31 del capítulo 4, como un ejemplo. Dice así, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que él le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, y se inclinaron y adoraron. ¿Ven? Ahí ya está ilustrado. Aarón es el que habla al pueblo. Para el capítulo 5, versículo 1 y 2, son ellos hablando ante Faraón. Pero entonces este era el rol de Aarón. Era como ese mediador. Con las plagas también se ve ese rol de Aarón, porque Dios le hablaba era directamente a Moisés y le decía, dile a Aarón que haga esto, dile a Aarón que haga aquello. Un ejemplo de eso, el versículo 19 del capítulo 7. Dice, Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Bien, ese era su rol como regalo para Moisés. Pero entonces, como vocero de Moisés, era Dios el que estaba preparando a Aarón para su llamado como tal, o para su ordenación. Es aquí donde entonces podemos pasar a Aarón como un regalo para el pueblo. Y puede ser que esta sea una parte muy extensa, que no la podamos abarcar. Pero pues vamos a ser sencillos. Porque Aarón se convertiría en el primero, en el importante, y en el que iniciaría todo un linaje de servicio a Dios. Todo un linaje de servicio a Dios. En relación con el rol de interceder por el perdón del pueblo ante Dios. Bien, leamos Éxodo capítulo 27. Capítulo 27. Versículos 21 y 28. Éxodo capítulo 27, versículo 21, ese es el último. Sí, dice así. Versículo 21 del capítulo 27. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová, desde la tarde hasta la mañana.
como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Ya para el capítulo 28, lo que hace Dios es decirle a Moisés, de que mande a preparar unas vestiduras para Aarón y para sus hijos, porque él los había escogido a ellos para que fueran sus sacerdotes. Versículo 3 del capítulo 28. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu y de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Entonces el capítulo 28 trata acerca de ello. Y para el capítulo 29 es ya la consagración o la ordenación de Aarón y de sus hijos como sacerdotes para Dios. Leamos versículo 1 en adelante. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defectos, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitad sobre su cabeza, la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. La misma imagen del Salmo 133. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Entonces ahí está la consagración, y si podemos ver, esta fue la imagen que fue citada ya en el Salmo 133. Es decir, en el Salmo 133 estaba recordando este evento, cuando Aarón y sus hijos fueron consagrados. Pero al final del capítulo 29 hay algo muy interesante. Que dice del versículo 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de una efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas. No se preocupen, esto no lo tenemos que hacer, ya lo hicieron, era para la consagración. Y la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Versículo 41, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo, Jehová, su Dios. Entonces, fíjense, con la consagración de los sacerdotes, Dios iba a santificar al tabernáculo, pero también a los hijos de Aarón, a Aarón y a sus hijos. Y con eso, el pueblo entendería que Él es su Dios, y con eso el pueblo entendería que ahora Dios estaría ahí con ellos. Con el tabernáculo, pues en la presencia de Dios, morando Dios allí. Y con Aarón y sus hijos, pues con el hecho de que ellos interceden por el pueblo ante Dios. Esa era la imagen del Salmo 133. Para el pueblo, a Aarón, y la consagración de él como sacerdote y como sumo sacerdote, pues era un regalo de Dios. Era un don de Dios, un don muy bonito, un don de admirar, un don muy maravilloso, porque les recordaba cada vez que Dios estaba con ellos, que Dios
se preocupaba por ellos, que Dios estaba allí, morando en medio de ellos. Pero entonces, ¿qué era el sumo sacerdote? El sumo sacerdote era como el jefe de la clase sacerdotal. El primero de todos pues fue Aarón. En algunos lugares de la Biblia aparecen los hijos de Aarón, pues refiriéndose a los sacerdotes y a la descendencia de los sacerdotes. Y como una tarea, o bueno, una de las tareas más importantes del sumo sacerdote, era presentar en el lugar santísimo del tabernáculo, una vez al año, la expiación por todos los pecados de todo el pueblo. Y digo una vez al año porque pues cada año debían hacerlo. Este era un evento grande, o sea, un evento muy importante, porque todo el pueblo estaba a las afueras del tabernáculo, esperando a que el sumo sacerdote saliera. No porque se demorara, no porque quería ver qué pasaba, sino porque eso significaba que Dios había aceptado ese sacrificio, que Dios los había perdonado esos pecados en el día de la expiación. Y prácticamente lo que hacía allí era, en el día de la expiación, el sumo sacerdote, era pues purificarse primero y entrar al lugar santísimo. Primero hacía una expiación por sí mismo, por su casa, por el santuario y luego por todo el pueblo. Después salía y confesaba sobre la cabeza de un macho cabrío todas las iniquidades de Israel. Y el animal era conducido al desierto, llevando los pecados lejos de la presencia de Dios. Todo eso lo pueden leer en Levítico capítulo 16. Para que lo lean en sus casas y vean cómo era el proceder del día de la expiación por el sumo sacerdote, en este caso por Aarón. Y pues claro, él también tenía otras funciones como otras funciones como supervisar el servicio en el templo, en el tabernáculo en este caso, a Aarón. Pero la más importante era esa, la que hacía en el día de la expiación. Y eso realmente era un regalo. Sinceramente era un regalo. Pero Aarón, como todo ser humano, pues falló. Como vocero de Moisés, llegó el momento en que cuestionó a Moisés. Es decir, llegó el momento en que Aarón dijo: oiga, es que solo por medio de Moisés habla Dios. Yo soy sumo sacerdote. Bueno, no dijo la última parte, pero sí dijo: solo por Moisés habla Dios. Eso está en Números capítulo 12. Y nomás el versículo 1 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y agrega el escritor: y lo oyó Jehová. Y lo oyó Jehová. Puede que lo hayan murmurado entre ellos, puede que lo hayan murmurado ante el pueblo, pero Dios lo oyó. Dios lo oyó y conocía las intenciones de su corazón. Así que Aarón, como vocero de Moisés, falló. Incluso con el tiempo, pues ya era Moisés el que hablaba al pueblo. O sea, ser el vocero de Moisés no fue de toda la vida de Aarón o de toda la vida de Moisés, no. Ya Moisés con el tiempo fue entendiendo que sí, él había sido llamado para eso, y el llamado de Moisés lo vimos hace 15 días. Entonces no fue de toda la vida. Pero ya para aquí, el capítulo 12, ya Aarón había sido constituido pues sumo sacerdote. Y él no recibía palabra de Dios. Pero su labor era importante. Era entrar a la presencia de Dios y presentar ese sacrificio para el perdón del pecado del pueblo, de todo el pueblo. O sea, eso era importante. Y bueno, leamos el capítulo 12 porque es interesante. Aquel varón, Moisés, era muy manso, versículo 3, más que todos los hombres que había sobre la tierra.
Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa, y dijo a Aarón, a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Y aquí es interesante porque el castigo fue para María. De pronto ella pudo haber comenzado todo. Pero lo que hace Dios es guardar a Aarón como sumo sacerdote, pues para que siga continuando a su llamado de sumo sacerdote. Pero el que se preocupa por esas consecuencias del pecado de ellos, pues fue Aarón. ¿Ven? Intercede por María. Si pecamos, perdónenos. Que no quede así María, como el que nace medio muerto. Como el que nace muerto, media consumida su carne. Como sumo sacerdote, o sea, Aarón falló, pues sí, pero como vocero de Moisés falló, y como sumo sacerdote, pues también falló. Pero no en el sentido no en el sentido de presentar el sacrificio de la expiación. No, o sea, ese rol de Aarón lo hizo muy bien. Más bien falló en el sentido de la supervisión del servicio en el tabernáculo. Porque si le hubiera fallado en el servicio presentando el sacrificio de la expiación, pues el pueblo hubiera quedado esperándolo a él durante un día, durante 2 días, y nunca hubiera salido. O sea, habría muerto. Porque cuando el sacerdote no salía, pues era porque habría muerto, y Dios no había recibido esa ofrenda, ese sacrificio. Incluso cuando se demoraba más de lo normal, el pueblo ya temía, se preocupaba. Pero no falló en ese sentido, sino más bien en la supervisión del servicio, la supervisión general del tabernáculo. Porque en Levítico capítulo 10, 2 de sus hijos, prestando el servicio en el tabernáculo, pues presentan algo que no debían. Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. No sé cómo pasó esto bajo la supervisión de Aarón, pero pues pasó. Así que el rol de Aarón prácticamente era presentar cada año, en el día de la expiación, ese sacrificio a Dios. Y para el pueblo era una necesidad. Es decir, ellos necesitaban ser perdonados de sus pecados. Y el único que podía presentar esa expiación pues era Aarón. No podía hacerlo sus hijos, ya 2 habían muerto, quedaba Eleazar. No podían, no, era el sumo sacerdote, porque para eso lo había llamado. Sin embargo, imagínense que Aarón murió. O sea, Aarón muere, y ahora ¿quién va a presentar ese sacrificio? Se acaba el servicio de sumo sacerdotal. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué hace el pueblo? Pues Dios se encarga de eso. Números capítulo 20, versículo 22 al 29. Dice, y partiendo de Cades,
los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Entonces Aarón muere, llega el momento de que Dios llama a Aarón, ya va a morir. Y lo que hace Dios es decirle, aunque Aarón muere, pues le pasa su llamado, su rol como sumo sacerdote a su hijo Eleazar. Esto se ve reflejado cuando Dios le dice a Moisés: quítele las vestiduras a Aarón. Y esas vestiduras, pues eran las vestiduras del de ser sumo sacerdote. Y se las pone a Aarón. De Aarón se las pasa a Eleazar. Así que ese de ser sumo sacerdote era algo que se heredaba, pero solamente en la familia de Aarón, o de la descendencia de Aarón. Pero para el tiempo del Señor Jesucristo ya el sistema sacerdotal había cambiado un poco. Incluso los gobernantes de diferentes imperios ya habían metido la cuchara ahí en ese sistema, en este asunto. Es decir, era como si ellos elegían quiénes serían los sacerdotes y quién sería el sumo sacerdote. O sea, controlaban ya ese aspecto. Así que para el tiempo del Señor Jesucristo ya este sistema había cambiado, pero se conservaban las mismas funciones. Es decir, el sumo sacerdote seguía presentando el sacrificio de expiación, el día de la expiación, y todas las otras funciones que hacía el sumo sacerdote y las funciones que hacían los sacerdotes. Aunque había cambiado un poco, las funciones se mantenían. Sin embargo, el sacerdocio ya no era puro, y tampoco era totalmente devoto a Dios. Se hacían las mismas funciones, pero ya no tenía la misma pureza con la cual se estableció con Aarón. Y tampoco era totalmente entregado a Dios. En el Nuevo Testamento vemos registros de cómo los sacerdotes pues se aprovechaban de las ofrendas, se aprovechaban del diezmo incluso. Pero las Escrituras nos enseñan que hubo un último sumo sacerdote que presentó un solo sacrificio y con eso bastó para toda la vida. Y hay muchos pasajes. Hay muchos pasajes porque Hebreos está lleno, desde el capítulo 6 al final, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, hasta el capítulo 10. A mí me gustaría que lo leyeran en sus casas. Yo solamente voy a leer unas porciones. Vamos a Hebreos. Lean el capítulo 6, el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9, hasta el capítulo 10. Y ustedes van a encontrar desmenuzado ese último sacerdote, o último sumo sacerdote, que presentó un último sacrificio y con eso bastó. Ya después de ese sacrificio no fue necesario al año siguiente volver a presentarlo, y al otro año, y al otro año, y así. No, uno solamente. Versículo 20 a 19 del capítulo 6 de Hebreos. Dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí está.
Jesús fue hecho sumo sacerdote, pero no a la manera de Aarón. Dice aquí, según el orden de Melquisedec. No a la manera de Aarón, porque pues Jesús no era descendiente de Aarón. ¿Era descendiente de quién? De Judá. Muy bien. Una tribu que no tenía nada que ver con el sacerdocio. Incluso ahí en Hebreos se menciona. Pero el sacerdocio de Jesucristo era según el orden de Melquisedec. Y eso es lo que inicia a explicar desde el capítulo 7, versículo 1 en adelante, hasta la mitad del capítulo 10. Y prácticamente lo que está enseñando allí es que el sacerdocio del Señor Jesucristo sí era diferente al de Aarón, pero era mayor que el de Aarón. Era mayor que el de Aarón. Y tal vez por dos razones, sí, por supuesto que hay más. Y la primera es que Melquisedec era mayor que Aarón. Porque Aarón presentó los diezmos a Melquisedec en los lomos o en los genes de Moisés, perdón, de Abraham. Sí, o sea, tengamos eso en mente, porque el sacerdote y el sumo sacerdote y los sacerdotes, pues también recibían el diezmo del pueblo, que eran ofrendas a Dios, recibían los sacrificios y otras ofrendas, pero aquí el autor de Hebreos dice, Aarón y los descendientes de Aarón ofrecieron el diezmo a Melquisedec. O sea, siendo ellos, o por lo menos Aarón el sumo sacerdote. Así que Melquisedec tenía un sacerdocio mayor, y eso fue muchísimo antes de Aarón. Y al decir que Jesucristo es constituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, pues nos está diciendo que el sacerdocio de Jesús era mucho mayor que el de Aarón. Otra razón era por el procedimiento o la manera del sacrificio a presentar el día de la expiación. ¿Por qué? Pues repito, el sumo sacerdote, según la línea de Aarón, tenía que presentarlo cada año. Cada año. Ese era un aspecto. El otro aspecto era que el sacrificio era de animales. Y ahí en Hebreos se nos dice que la sangre del animal no era suficiente para limpiar las conciencias de lo que esperaban el perdón. Era suficiente para purificar el cuerpo. Eso sí menciona. Pero no las conciencias, o sea, no del todo. Porque todo ese sacerdocio de Aarón y toda esa función en el día de la expiación era una sombra que apuntaba al sacerdocio mayor de Cristo. Así que la otra razón por la cual el sacerdocio del Señor Jesucristo era mayor que el de Aarón era por su procedimiento. Ya el Señor Jesucristo no iba a morir cada año, que hasta aún al día de hoy estaríamos esperando que muriera otra vez para que fuéramos perdonados. No, murió una sola vez y para siempre. O sea, el sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. Y además de eso, es que este sumo sacerdote, o sea, el Señor Jesucristo, presenta un sacrificio, pero ya no de un animal, ya no de un becerro, ya no de un cabrito, no, sino que de Él mismo. O sea, ya la sangre ahora sí era suficiente, no por el hecho solamente de que sea una sangre humana, no, sino por el hecho de que era la misma sangre del Creador, era la misma sangre de la segunda persona de la Trinidad, era la misma sangre del Señor Jesucristo. Así que es mucho mayor. Voy a leer algunos pasajes que nos enseñan acerca de esto. Hebreos capítulo 7, versículo 7. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Está hablando acerca de cuando Abraham presentó los diezmos a Melquisedec. Estoy leyendo otra versión, así que ustedes pueden seguir la lectura. Versículo 8 del capítulo 7. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren. Así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo.
Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. Dice la versión Reina Valera, versículo 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Versículo 11, entonces si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, porque fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente, con un sacerdote según el orden de Melquisedec, en lugar del orden de Leví y Aarón. Versículo 14, lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moisés nunca habló que los sacerdotes provinieran de esa tribu. Versículo 15. Ese cambio resulta aún más evidente ya que ha surgido un sacerdote diferente quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo señaló cuando profetizó, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo 23. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero, dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, que vive para siempre, a fin de interceder a Dios a favor de ellos. Versículo 26. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar más alto, el lugar de más alto honor en el cielo. Fíjense que se repite una y otra vez que Él vive para siempre, su sacerdocio es para siempre, así que es mucho mayor y mucho mejor que el de Aarón. Por el hecho de que no fue constituido sumo sacerdote por la ley de ser descendencia de Aarón, sino por una vida que no se puede destruir, o sea, por la misma ordenación de Dios. Versículo 3 del capítulo 8. Ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan una ofrenda, que presentan las ofrendas que exige la ley. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pero cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Versículo 6. Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque es el mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Capítulo 9, versículo 11. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros. Entró en el lugar santísimo una sola vez, y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Los invito a que lo lean, capítulo 6, 7, 8, 9 y 10, en la versión que tienen, léalo en otras versiones en español, que va aclarando. La versión que les he estado leyendo es la Nueva Traducción Viviente. Sí. Pueden leerla también. Ahora, yo creo que esto ya queda claro, y les va a quedar mucho más claro cuando en sus casas lean estos capítulos. De que ahora, pues, el Señor Jesucristo tiene un sumo o un
servicio sacerdotal mayor, superior al de Aarón. Pero entonces, ¿qué con nosotros? O sea, ¿qué tenemos que ver nosotros? O sea, ya nosotros no tenemos que ver con el sacerdocio de Aarón, pero sí tenemos que ver con el sacerdocio del Señor Jesucristo. Tengamos eso en cuenta. Ya no pertenecemos al sacerdocio de Aarón. Es decir, ya no vamos a presentarnos a animales para el perdón de pecados, a un sacerdote o al sumo sacerdote. No. Porque ya nuestro sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo, presentó un solo sacrificio y para siempre. Y ese perdón es para siempre. Es para siempre. Pero nosotros entonces tenemos un rol que desarrollar allí, unas funciones que están en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 19 en adelante. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, es decir, al Señor Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lo que nos quiere decir allí es que la manera de acercarnos a Dios no va a ser en nuestros méritos, no va a ser en lo que mejor nos desarrollemos, no, sino va a ser en lo que el Señor Jesucristo hizo. La confianza por la cual nosotros nos podremos acercar a la presencia de Dios en oración, congregados juntos, es teniendo una confianza en Jesucristo. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Dice otra versión, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Es decir, ya hemos sido lavados tanto en cuerpo como en conciencia. Es decir, todo nuestro ser ya ha sido purificado por la sangre del Señor Jesucristo. Con esa confianza nos podemos acercar a Dios. Así que una de las funciones nuestras es acercarnos a Dios, con esa confianza. Otro de nuestros deberes, versículo 23, dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice otra versión, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Mantenernos firmes en nuestro llamado, mantenernos firmes, dice aquí, en la profesión a la que hemos sido llamados. Entonces ya tenemos dos: acercarnos a Dios, mantenernos firmes en la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice otra versión, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dice otra versión, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. El versículo 24 y 25 van juntos. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? ¿O cuándo? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. O sea, aquí esto es clave, porque sí, nos congregamos para alabar a Dios, nos congregamos para aprender de Dios, para conocerlo un poco más, pero también nos congregamos para animarnos unos a otros, para exhortarnos, pero no para subir nuestra estima, no, sino estimularnos los unos a los otros
para hacer buenas obras. Para hacer buenas obras. Esas obras que Dios preparó de antemano, para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero entonces, ¿cómo voy yo a exhortar al hermano si no pues me congrego? ¿O cómo yo voy a ser exhortado si un hermano no vino? ¿Ven? Entonces es importante, porque nuestro rol, o lo que nos compete, como bajo el sacerdocio del Señor Jesucristo, es congregarnos, poder congregarnos y poder tener ese tiempo de exhortarnos unos a otros en el amor y en las buenas obras. Y yo creo que con las predicaciones de Tito eso quedó claro. Buenas obras. ¿Cómo es ello? Pues con el estudio de la sana doctrina de la Escritura. Así que qué mejor una buena exhortación a las buenas obras que usted le puede hacer a su hermano o su hermana, sino después de la predicación. O sea, tengamos eso en cuenta. No solo nos congregamos para cantar al Señor, para orar juntos y para escuchar la prédica y ya, ahí termina. No, sino también para estimularnos al amor y a las buenas obras, para exhortarnos los unos a los otros, para animarnos, para buscar formas de cómo es que nos guía la Escritura a hacer buenas obras. Eso es importante. Y otra más, lo que nos compete como bajo el sacerdocio del Señor Jesucristo. Es el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice otra versión, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. ¿Ven? Ya hubo un sacrificio que nos ha purificado para siempre. Pero entonces si seguimos pecando voluntariamente, o sea, a propósito, pues ya no va a haber otro sacrificio, ¿no? El Señor Jesucristo no va a ser crucificado otra vez, no. Una sola vez y para siempre. Entonces el llamado ahí también es a no pecar. A no pecar. A no pecar a propósito. A no pecar voluntariamente. Pero vean que está en último instante o en última instancia, porque es necesario que hubiéramos sido estimulados a las buenas obras. Si no somos estimulados a las buenas obras, pues lo más seguro es que lleguemos y pequemos. ¿Ven? Pero para estimular a los hermanos a las buenas obras, pues debemos estar firmes en la esperanza a la cual hemos sido llamados. Y la manera de estar firmes en la esperanza en la cual hemos sido llamados, estando en la presencia de Dios. O sea, una lleva a la otra. Eso es muy interesante. Y debemos seguirlo así. Quiero terminar con el versículo 39 de Hebreos 10, que dice: pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Tanto la nuestra como la de los hermanos. Así que aunque no tengamos que ver con el sacerdocio de Aarón, sí tenemos que ver con el sacerdocio del Señor Jesucristo. Y eso es, estando en la presencia de Dios, en la oración y en el estudio de su palabra. Y después de ese estudio de la palabra, mantener firme esa esperanza a la cual Él nos ha llamado, porque Él lo prometió y Él es fiel. Y también a exhortarnos los unos a los otros a las buenas obras cuando nos congregamos a adorar a Dios, para que de esa forma pues ya no lleguemos a pecar a propósito o voluntariamente, porque habremos entendido el sacrificio que el Señor Jesucristo presentó por nosotros. Así que, hermanos, ese es el llamado a que nos congreguemos y que cuando nos congreguemos nos exhortemos los unos a los otros a las buenas obras. Y eso refleja que usted ha pasado tiempo en intimidad con Dios
y que usted está firme en lo que dice la palabra. Incluso, como somos de los que no nos echamos para atrás, sino de los que somos fieles a la preservación del alma, pues seremos preservados, no por nosotros, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. Oremos para agradecer a Dios. Amado Señor, Padre Santo, gracias porque tú has sido fiel. Tú has sido fiel no dejándonos sin un perdón de pecados, sino un sacrificio por el cual hubiéramos sido perdonados. Porque así como el pueblo de Israel, nosotros también necesitábamos perdón de pecados. Pero tú has decidido enviar un sumo sacerdote diferente, con un sacrificio muy diferente, ya no de animales, sino de su propia vida, al Señor Jesucristo. Y ese sacrificio ha sido una sola vez y para siempre. Y una sola vez y para siempre nos ha hecho perfectos. Nos ha purificado completamente, en todo nuestro ser. Ese es el gran regalo tuyo, Señor. Y aunque Aarón fue un regalo tuyo para el pueblo, el Señor Jesucristo es el máximo regalo que hayamos podido tener. Gracias porque no nos desamparaste. Y además de ello, su sacrificio fue aceptado delante de ti, Padre. Porque ciertamente Él resucitó y ahora está a tu diestra y está vivo, demostrándonos que hemos sido perdonados de esos pecados. Hemos sido perdonados de nuestros pecados, aún sin pedirlo, sino por tu gracia. Tú nos llamaste, tú nos escogiste y nos has dado ese perdón en Cristo Jesús. Ahora nos llamas a que podamos vivir de la manera que a ti te agrada, exhortándonos los unos a los otros, reflejando así esa firme esperanza que tenemos en ti, que hemos adquirido de tu palabra, adquirido de ese tiempo que pasamos a solas contigo. Gracias, Santo Padre, porque nos das ese gran privilegio de exhortarnos los unos a los otros, y más teniendo en cuenta que aquel día se acerca, de que tú pronto volverás, y estaremos glorificando tu nombre para siempre. En el nombre de Cristo Jesús te oramos, oh Señor, te pedimos que nos guardes de camino a casa, que podamos compartir un tiempo de exhortación a las buenas obras y al amor. En Cristo Jesús, amén. Amada iglesia, y los que nos ven en las redes, la invitación es a que aprovechemos ese tiempo en que nos congregamos para exhortarnos los unos a nosotros. Porque ya hemos recibido el Evangelio, ya hemos sabido acerca de nuestro gran sumo sacerdote, de lo que Él ha hecho por nosotros y en nosotros. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese tiempo que nos da para exhortarnos al amor y a las buenas obras? Para ello, pues nos debemos congregar. ¿Sí? No es solamente enviarle un audio por WhatsApp al hermano, no. Congregarnos y allí presencial. Que el Señor los bendiga y los guarde en su regreso a casa.